En esta moderación vamos a discutir los temas siguientes: los reclamos preexistentes, las discusiones de soberanía, las relaciones bilaterales con los vecinos, ¿fueron neutrales o no?, el Ministerio de Defensa y el eterno conflicto con Chile. Y para eso voy a llamar a esta moderación al veterano de guerra Héctor Tesey, al abogado Ricardo Julianelli y a Miguel Ángel Rodríguez Bravo. Bueno, no. Bueno, Ricardo, antes que nada, me gustaría que te presentes un poquito a la gente, sencillamente quién sos. Bueno, buenos días. Me ponen más de frente, porque si no. Bueno, yo soy un humilde ciudadano, clase 64, que cursaba su secundario, su quinto año en el 82. Vivido muy de cerca, comentaba con algunos de ustedes antes de entrar, por la sencilla razón de que, al margen de que estaba a la guarda de lo que era el sorteo de la conscripción, lo cierto del caso es que también tuve compañeros de colegio que lo tenían muy de cerca. Yo siempre digo que veteranos, además de los veteranos propiamente dicho, son la familia de los veteranos. Así que tuve amigos clase 62, 63 que estaban en Malvinas o movilizados, y compañeros de banco, sobrinos de héroes de Malvinas, en el caso concreto del capitán Gómez Roca. Capítulo aparte, repito, soy un simple ciudadano de ese entonces, ya devenido grandecito, papá de 4, arranqué con mellizos, abuelo de casi 4 también, accidentalmente abogado. Es la vocación circunstancial que a uno le viene de adentro, como la de ustedes de militares y demás. Y yo siempre pongo sobre la mesa con vocación docente. Este es el punto, o sea, esta asociación no es casual, es causal. Si no transmitimos, ustedes veteranos, su legado vivido, por supuesto con formación adicional mejor, porque uno le ayuda a interpretar un montón de cosas, y nosotros como meros testigos epocales, los valores a las generaciones actuales, estamos en problemas. Yo a alguno de ustedes comentaba recién cómo me hubiera gustado tener a San Martín para esto, o alguno de quienes conformaran sus huestes. Hay mucha gente que no sabe que había huarpes en las huestes de San Martín, y solo basta con recorrer el Valle de Uspallata hasta en la frontera con Chile para darse cuenta de lo que fue esa epopeya, en este caso puntual, la columna de las Heras. Entonces para mí es un honor, y me siento poca cosa compartiendo este espacio. Así que abogado y profesor universitario en ciencias jurídicas, de abogado laboralista, de malvinero pasión, nada más que eso. Gracias, Ricardo. Y para empezar, te voy a hacer esta... Sí, vamos a empezar.
Y le voy a preguntar, ¿qué títulos alegan los británicos para ejercer soberanía sobre las Islas Malvinas? En la exposición anterior recién se buceaban y se enunciaban, igual que en la primera, títulos, antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de cuando uno se pone, que es lo difícil, como argentino, hurgar, cuesta un montón encontrarlos. Fundamentalmente lo que hacen, yo digo, propio de su mentalidad insular y de hombres de mar y de conquistas, lo que uno advierte buscando, en primer lugar, es una movida de arco permanente. ¿Hablamos de deseos? No, no hablamos de, hablamos de intereses. Hablamos de conquistas, hablamos de integridad. Territorial me refiero, ¿no? Claro. ¿Y por qué no hablamos de prescripción entonces? Que era lo que comentaban recién, la prescripción adquisitiva. Pero claro, no era, al decir de los romanos, una res nullius o cosa de nadie. Era de alguien, no solamente era de alguien, había alguien antes que ellos llegaran. Y también en estas instancias mueven el arco permanentemente. Uno piensa que está en la línea de negociación franca, pero no. No. Como decían recién, quienes me precedieran, posiciones e intereses. Vieja escuela de Harvard, no inventamos nada. Posición, ¿qué es lo que aparece? Interés, ¿qué es lo que subyace realmente? ¿A dónde van? Tristemente, como argentino lo digo, nuestra posición en materia de relaciones exteriores ha sido siempre cavilante. O sea, con esto no quiero, digamos, largar un título peyorativo y, como decían ustedes antes, no hace referencia a ningún partido político, a ningún gobierno en particular, no. Pero convengamos que nos ha costado llegar una política de defensa y de relaciones exteriores consolidada desde aquel, si se quiere, mayo de 1810. No sé si te estoy contestando la pregunta, ¿no? Sí. Pero bueno, en definitiva, en este devaneo que ha tenido en su argumentación Inglaterra o la Gran Bretaña, repito, fruto de su origen y modo de pensar, no cabe duda que se conjugan un montón de cosas. Primero, el incuestionable uso de la fuerza en el año 1833. Primero, querer hacérselo distraídos con Puerto Egmont, claro, cuando estaba ocupado por los españoles, sus legítimos titulares. De título, propiamente dicho, y de ocupación. Pues al principio ellos especulaban con el título, el descubrimiento. La descubría es mía. No, señor. Quien descubre y ocupa las bulas alejandrinas, etcétera, etcétera, y toda la documentación que viene subsiguiente, y había que escaparse. Puerto Egmont, espaldas, hasta que nos descubrieron. Entonces, nos fuimos, protestamos, invocamos nuestro derecho, para luego intentar y lograr lo de 1833. Y si uno se fija desde ese entonces hasta hoy, la política de relaciones exteriores y de argumentación británica es la misma. Corríjanme por favor después, que ustedes son los que están empapados del tema, pero en los hechos es eso. ¿Por qué la denuncia que decían recién ustedes del acuerdo Frederick Duncan? ¿Y por qué no de los tratados de Madrid o de los acuerdos de Madrid? Que siguen vigentes. Que en definitiva lo único que están haciendo es mejorar unilateralmente su posición. Perdón, pero a las resultas de qué, y es doloroso, comparto, vamos a perder la Antártida.
Si ustedes vean en el mapa que mostró, cuando uno ve el casquete polar, los lugares o los sectores antárticos pretendidos por Argentina, Chile o casualidad y Gran Bretaña, el de Gran Bretaña es mayor, inclusive. No sé si te contesté la pregunta. Por eso se dice siempre que Malvinas es la puerta es la Antártida. Claro que sí. Y eso, con lo que explicaron ellos y lo que estás diciendo vos, tira por la borda que son 2 islas nada más, un pedazo de tierra. No, no son 2 islas. Es una islas. posición completamente estratégica. Eminentemente estratégica, que hace a la integridad territorial no solamente de los mares, sino de la plataforma continental. Claro. Si uno ve, hay un estudio muy bueno, ahora se me escapa el website, como dicen ahora, pero hay un estudio muy bueno que va mostrando el casquete polar en el mapa que mostraron recién y la masa de tierra subyacente. Porque, ¿qué pasa? Hay un problema adicional que se está agregando, el calentamiento global. Entonces estamos cambiando la posición estratégica también. Por suerte creo que ya nos dimos cuenta acá. Pero ellos están cambiando. ¿Por qué? Porque están viendo que, lógicamente, el asiento de hoy probablemente no sea el de mañana porque no exista. Entonces, ellos mismos están variando la argumentación. Hay que tratar de no pisar el palito. En otras palabras, se van actualizando todo el tiempo. ¿Perdón? Se van actualizando todo el tiempo ellos. Totalmente. Y nosotros nos falta continuidad. Ojalá, parafraseando esta burrada que voy a decir, pero ojalá hubiéramos tenido descendientes de Ruda, ¿no? Del famoso alegato, ¿no? La misma estirpe. Porque eso es lo que necesitamos. Coherencia. Ojo de un poco de bicho. Nos gusta jugar al truco, decían recién. Bueno, orejear las cartas. Es el antes, durante y después, pero es permanente. Porque estamos hablando, y lo digo desde el punto de vista no peyorativo, sino dinámico, pero estamos hablando de el ADN de la piratería. Perdón, me expreso así, pero no hay otra manera. Nuestro número 1 fue un corsario, don Almirante Brown, todo respeto, quien recala en Marinas a pedido del gobierno, ¿quién fue? Jewett, estadounidense, o sea, no estoy hablando mal, hablo de un modo de pensar. Y ese modo de pensar nosotros nos ha costado siempre, nos está costando territorio y futuro, ¿no? Mi opinión. Gracias, Ricardo. No, por favor. Bueno, Miguel, ahora vos también presentando un poquito. Bueno, ante todo, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Vázquez Bravo, ciudadano común. En la guerra tenía 12 años. Hoy malvinero ferviente del corazón, ¿sí? Y veo la causa de hace muchos años. Primero, es un orgullo estar acá porque es la primera vez que veo que se trata a nivel docente la causa Malvinas, lo que implica la cuestión jurídica, histórica, geográfica, la guerra, la actualidad, la posguerra, y un poco la visión de un ciudadano común, vigilador privado, con una esposa, malvinero de hace muchos años. Soy ex integrante de un grupo malvinero católico llamado La Fe del Centurión, que trajo una virgen, ¿sí?, que estuvo en la guerra, en las posiciones del aeropuerto con el Regimiento 25. Los británicos se la llevan a Inglaterra, ¿sí?, a la Catedral de Aldershot, y junto con el Obispado Castrense, este grupo malvinero católico, que trabaja en la parte espiritual de la causa Malvinas, o sea, el acompañamiento a veteranas, veteranos, familiares de caídos en la guerra y en la posguerra, se pudo lograr repatriar esa imagen. Hoy esa imagen está peregrinando por todo el país, y un poco ver la parte espiritual de lo que fue la guerra, de los capellanes, ¿sí? Y es un poco la tarea normal. A mi visión hoy, desde muchos años que vengo, tengo mucho material, tengo amigos personales, docentes, del cual estoy orgulloso, hasta mi hijada tengo orgullosamente malvinera, el ambiente que me rodea, y es un poco la visión de un ciudadano común, y está bueno que nos sentemos, personal civil, personal militar, veteranos, veteranas, familiares, a hablar de esto, docentes, para ver cómo se trata, cómo se comparte con los alumnos Malvinas, y es un orgullo, y amén, obviamente lo voy a mencionar. Acompaño a Matías Rizzo como productor, ¿sí? Obviamente es una tarea acompañar a Matías en el ciclo de entrevistas Malvinas y sus protagonistas. La tarea de un simple malvinero, que lo veo, como dice el señor doctor, desde el punto del derecho internacional público, ¿sí?, la cuestión Malvinas.
Bueno, Miguel, gracias. Todos sabemos que los primeros descubridores de las islas fueron los franceses y luego se las cedieron a los españoles. Yo siempre destaco que un punto muy importante fue el acuerdo entre las casas reales de ambas naciones. ¿Qué opinas al respecto sobre eso? Por lo que leo, me hago responsable de lo que digo, quizás estoy equivocado y pido disculpas. Cuando los franceses ocupan, ¿sí? el Reino de España protesta, ¿sí? Francia devuelve bajo un pago de resarcimiento, ¿sí? Y se la devuelve a España. Ya Inglaterra estaba merodeando y amén entra la cuestión del Tratado de Tordesillas también, la bula intercaetera, que en esa época, Héctor lo dijo el otro día en una charla de radio, la Iglesia Católica en esa época tenía mucha autoridad política, la decisión de la Iglesia Católica era muy tenida en cuenta, ¿sí? En esa época, la bula intercaetera, y hay un principio de derecho internacional público, se llama utis possidetis, ¿sí? Así a grosso modo en palabras quiere decir, es tuyo ahora lo que antes era tuyo por herencia. Quiere decir, en simples y llanas palabras, heredamos como nación de los españoles lo que fue Malvinas antes era Virreinato del Río de la Plata, primero español, después Virreinato del Río como Provincias Unidas del Río de la Plata, y después como nación. ¿Sí? Hay testimonios, hay principios que nos avalan como eso. Por eso las Islas Malvinas, Georgias y Santos del Sur son argentinas. Tenemos documentación que nos avalan. Como dice el doctor, lamentablemente nuestra contraparte británica no tiene cómo demostrar, solamente muy vago algún mapa. Y obviamente me voy un poco más a la guerra, la sangre de nuestros héroes, de la gente que quedó, ¿sí? También es una reafirmación de soberanía. El personal que fue oficiales, suboficiales, soldados, veteranas, personal civil, dio todo. Nuestros héroes están allá. Por eso estamos acá, para recordarlo, porque es una forma de borrarlos también. Y es una forma de seguir la causa, hoy Malvinas por otros medios, por la parte comunicacional, la parte de la docencia, para enseñarle a un alumno, ¿sí? Sea a nivel inicial, primario o secundario, cómo ver la cuestión Malvinas, amar ese lugar, ¿sí? A su adecuado nivel, obviamente, ¿no? Pero la cuestión es oír, debatir, en este caso con los docentes, que tengan material, todo el material posible, para que se hable de Malvinas, no solamente por los 40 años. Gracias, Miguel. En su momento ya te presentamos, así que hay algo que dijiste vos en tu exposición que me llamó mucho la atención, el tema del comercio relacionado con los mares. Entonces me gustaría preguntarte cómo era el comercio entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y la Inglaterra antes de 1833, o sea, antes de la invasión de ellos. Bueno, de hecho, lo que recién dijeron acá los amigos, y sobre todo Ricardo, el ADN de los británicos, ¿no? El ADN de los británicos lo podemos relacionar rápida y fácilmente con la piratería, como bien dijiste vos. El ojo británico en el Atlántico Sur no es desde 1980, ni 76, ni 82, ni 2023. El ojo británico en el Atlántico Sur es de toda la vida, apenas España emergió como una potencia mundial. Entonces había que confrontar, había que competir, había que enfrentar, y una de las formas que encontró Gran Bretaña con este ADN de la piratería fue el comercio. Entonces, en las épocas del monopolio comercial entre España y sus colonias, ¿qué hacían ellos? Promovían el contrabando. Era la mejor forma de entrar con más eficacia que el que se podía tener con el monopolio entre la corona española y las colonias sudamericanas, por todo lo que significa el contrabando. No les voy a explicar los precios, la cantidad, la calidad y un montón de cuestiones que el monopolio siempre restringe y lleva para atrás o disminuye la cantidad, aumentan los precios, disminuye la frecuencia. Es decir, el contrabando siempre es más rentable que el comercio abierto. Y aun cuando la corona española se dio cuenta de que había que abrirse a otro tipo de comercio, es donde ellos encontraron, como se dice habitualmente, la cancha libre
para ejercer todas sus artes. Es decir, además del contrabando, que también siguió, empezaron a jugar todas las artes que ellos tenían y todas las cartas que tenían en el mazo. Uno de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención es el Tratado de Paz y Amistad Permanente de 1825 entre el gobierno argentino y el gobierno británico, que es anterior a 1833, pero tiene un buen antecedente en esto del reclamo sobre Malvinas, porque ese tratado no hace ninguna referencia, ninguna protesta, ninguna mención a las Islas Malvinas, y en 1825 estaban ya bajo el dominio de Buenos Aires. Lo segundo, y estas son las fullerías de los piratas, es que en ese tratado, como en los acuerdos de Madrid del 90 y 91, estaba incluida una cláusula que para mí es cómica, que dice la protección de inversiones en ambos países. Es decir, los inversores británicos en Argentina iban a tener un trato preferencial y un resguardo preferencial, igual que los inversores argentinos en Londres. Cuéntenme quién ha ido a invertir a Londres y qué tratamiento especial puede tener un inversor argentino en Londres. Pero además de eso, ellos han hecho siempre una excelencia del arte de la piratería, el contrabando y todo lo que sea ilegal, con tal de socavar las bases de aquello a los cuales ellos estaban apuntando. Es decir, el ojo británico en Atlántico Sur era anterior a Argentina, anterior a las Provincias Unidas, anterior a Mayo, anterior al 33, y sigue estando hoy, así que lo vamos a seguir sufriendo siempre. Gracias, Héctor. Saltando un poco. Una Sí. sola. Ustedes dos hacían referencia, ¿no?, a las bulas. Fieles observadores los británicos hasta que no les conviene, porque tenían un problema con su propia religión, está el protestantismo, todo, entonces cortan, el Papa no tiene autoridad, ¿no? Así como colofón de lo que estaba diciendo, van corriendo. Perdón. No, por favor. Algo que mencionaste anteriormente, saltando al año 1964, una palabra importante, Ruda, un apellido importante, Ruda. ¿Qué fue el alegato Ruda? El alegato Ruda, digamos, yo creo que fue una brisa, ¿no?, de aire fresco, tratando de hilvanar todos los antecedentes históricos habidos y por haber y contrastables, distinto al británico, para decir, acá no hay otra. Se había formado el Comité de Descolonización en el 60, sale la primera resolución, la 1514, si no recuerdo mal, al año siguiente, se conforma la subcomisión tercera, se abre la puerta y Argentina providencialmente dice, presente, yo tengo un tema en casa. Y abren la puerta. Rápida reacción, mandemos al que sabe, bueno, era el ministro de Relaciones Exteriores, que era Don Ruda, ¿no? Y bueno, se mandó todo ese alegato que sería casi imposible reproducirlo oralmente, que no fuera leyéndolo, y lo recomiendo porque es brillante. O al que tenga dudas, y esto va por ahí para nuestros alumnos, ¿no?, los que tenemos enfrente, nuestros hijos, quien tenga dudas de los justos títulos de Argentina sobre Malvinas, que lea el alegato Ruda, año 64, me lo acuerdo porque nací yo, no porque me acuerde del alegato. Acto seguido, logra cambiar sustantivamente el ojo o la mira del concierto internacional ante lo irrefutable del alegato. Por eso, de ahí en más, no solamente se incluye el tema Malvinas o la cuestión Malvinas como temario de la subcomisión, sino que además se propicia la negociación y se deja a un lado la total argumentación de Gran Bretaña sobre lo particular. Tan es así que, entre otras cosas, muda toda la cuestión de los deseos de los isleños, porque claro, el deseo, si a los que estaban los echaste y los que están los pusiste, ¿cuál va a ser el deseo del que está? Quedarse.
corriendo el eje de nuevo. Entonces, es ahí donde se habla intereses, y de ahí es que se fomenta toda esa política, digo, bilateral, más fáctica, que comentaban recién, de manos de Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y demás, en lo que fue mejorar la calidad de vida de los isleños, o sea, evitando esa precariedad. En síntesis, muy apretada por el tiempo que hay, pero esa es la esencia de la importancia del alegato de Ruda, pero arranca justamente desde el primer mapa español de 1520. O sea, Ruda es muy hábil en eso, siguiendo los términos del truco diría que le emparda a los ingleses. ¿Por qué? Porque repasa todos los antecedentes históricos previos al virreinato del Río de la Plata. Partiendo de los primeros cartógrafos, quería descubrimiento, ahí los tenés, son españoles. Los ingleses no lo tienen. Querías ocupación española, ahí la tenés. Es más, los franceses se fueron. ¿Por qué? Porque reconocieron el título español. Y los ingleses, cuando ustedes se metieron por la puerta de servicio en Puerto Egmont, también se fueron. Chillaron, patalearon, pero alardearon, cacarearon tomándola. Entonces, este es el tema que no tiene desperdicio de ese alegato, donde va refutando todas y cada una de las causales británicas. De modo objetivo, tan es así que, si no recuerdo mal, la votación fue unánime en favor de la posición argentina. No sé si te contesté con esta. Más que claro. Gracias, Ricardo. Nosotros en el año 1978 casi entramos en conflicto con la República de Chile. Te quería preguntar si el Ministerio de Defensa argentino, desde el 78 hasta la Guerra de Malvinas, consideró una hipótesis de conflicto con Gran Bretaña. Dentro de lo que he leído y sé de las Fuerzas Armadas Argentinas, anterior al operativo Rosario, inclusive al 78, ha tenido ciertas operaciones sobre las islas, ¿sí? Más específicamente, bueno, en el año 78, en el año 1961, hablo de vuelos de exploración de largo alcance por aviones Neptune de la Armada Argentina. Eran aviones de dotación de la Armada Argentina de Aviación Naval, y hay fotos, ¿sí?, que así lo demuestran, sobre Puerto Stanley en esa época y costas de la isla Gran Malvinas. Hay otro hecho anterior, en el año 1966, una misión secreta que se llamó la Operación Playa Vaca, ¿sí? El submarino de la Armada Argentina, Santiago del Estero, sale en una navegación de rutina por el Atlántico Sur, ¿sí? De repente al comandante del buque, o sea el submarino, tiene una orden, abre una orden superior secreta de ir hasta las costas de las Islas Malvinas, reconocer una eventual costa apta para desembarco para una hipotética operación militar, que después a la sazón se hizo en 1982, y ese episodio pasa desapercibido porque desembarcan al norte de Puerto Argentino, en esa época Puerto Stanley, toman fotos, desembarca parte de la dotación del submarino. Obviamente en esa época había poco y nada en esa época de habitantes en esa zona, empiezan a tomar fotografías, reconocimientos del sector, etcétera, y aparece un isleño de la nada, ¿sí? Recordemos que en esa época, estamos hablando de 1966, no es lo que soy Puerto Argentino, y bueno, obviamente Héctor debe saber, porque estuvo hace 2 semanas en nuestras islas, ha cambiado radicalmente. Eran puestos ovejeros, campos, arreo de ovejas, estancias, etcétera. No Puerto Argentino, sino el interior. ¿Qué pasa? A este isleño había que tratar de disimular. Obviamente no supieron cómo, y inclusive está en un artículo del diario Clarín, no se le ocurrió mejor idea, según dicen los participantes de aquella misión. A alguien se le ocurre de darle una botella de whisky a esta persona. Obviamente un submarino, gente con uniforme militar, que no era obviamente de la dotación de la Royal Navy, esta persona automáticamente al otro día o en el momento iba a contar lo que vio. Había que tapar eso, entonces a alguno de la dotación se le ocurrió darle una botella de whisky. La vaciaron, el hombre quedó, ese submarino volvió al continente, y esas operaciones ya eran un poco un tanteo,
¿sí? Y Héctor me va a entender. Las Fuerzas Armadas, dentro de su planificación, se hacen ejercicios, se puede llegar, o planificación mejor dicho, se puede llegar a buen término en una operación real o no, ¿sí? Lo que terminó con una operación real fue el 2 de abril o la Operación Rosario, mejor llamada Operación Azul, ¿sí? Pero al llegar a Malvinas el 2 de abril, o mejor dicho, el 1 de abril a la noche, fue una serie de estudios previos en años anteriores, ¿sí? La hipótesis de Chile, que estuvimos a punto de entrar en conflicto, fue un poco un tanteo entre vecinos. De repente se venía estudiando, lo que pasa es que siempre se estudiaba en la Escuela Superior de Estado Mayor de cada fuerza, pero no se tomaba como un ejercicio. Se guardaba, se encarpetaba, pero nunca llegaba a su fin, hasta que el 2 de abril llega una operación real, ¿sí? Hubo siempre ese tanteo de las Fuerzas Armadas, no sabía cuándo ni dónde. Obviamente ya en 1982, las negociaciones de Nueva York, todo daba que no estaban empantanadas. La Junta Militar de aquella época toma la decisión de recuperar Malvinas, pero siempre había operaciones de tanteo, nunca llegaba a concretarse en la operación real, hasta que llegó el 2 de abril. Gracias, Miguel. Estamos un poquito jugados con el tiempo, así que me gustaría hacerte una pregunta que creo que es muy importante. ¿En qué consiste la resolución 2065 de la ONU? Y conectada con esta pregunta es si se puede sostener por parte de los isleños el principio de autodeterminación de los pueblos a base de esa resolución. No, bueno, el especialista es él, pero en líneas generales deriva del alegato Ruda justamente, y puntualiza y tipifica y precisa la situación o el estatus colonial de las Islas Malvinas. También se conforma un listado de territorios a descolonizar donde están incluidas las Islas Malvinas, y también se precisa que es un tema de 2 partes, no de 3 partes. Los que deben sentarse a negociar son Gran Bretaña y Argentina. Los isleños no son parte, primero porque esto no encajan en el estatus de ser aptos para la autodeterminación, porque son población implantada, por lo tanto no son naturales. Por el mismo sentido no puede seguirse el criterio de los deseos, sino de los intereses, porque lógicamente el que fue metido ahí va a tener deseos propios del que lo metió, y el que estuvo ahí no es original, por lo tanto no encuadra en esto de la autodeterminación. La importancia de la 2065 es justamente esta, es que establece estos puntos que son clave, y son los puntos que Gran Bretaña viene corriendo el arco y modificando y moviendo a voluntad, siempre con la línea final de no hacer nada, siempre con la línea final de dilatar o de negarse directamente. Hasta Boris Johnson llegó a decir antes de dejar el poder que sobre Malvinas no había nada más que discutir porque se había ganado una guerra, entonces ya está, solucionado el pleito. Boris Johnson parece que está en las Naciones Unidas de la galaxia de Andrómeda, porque en nuestras Naciones Unidas dice otra cosa con respecto al derecho de la fuerza. Bueno, pero esto es lo que hace Gran Bretaña siempre, ¿no? Cortito, tiene que ver, no tiene que ver con la 2065, pero sí tiene que ver con esta política pertinaz de los isleños. Lo ocurrido en el 82 para los isleños significa algo así como la epopeya de la liberación. Hay en Puerto Argentino, en la avenida Costanera, hay un monumento a la liberación, que incluye un busto de Margaret Thatcher, y enfrente o muy cerquita hay un museo. Ese museo le muestra al visitante la historia de las islas. Ese museo debe tener un 20% de historia previa al 82, y el otro 80% es la guerra del 82. Y una cosita que uno va leyendo, ¿no? Porque a propósito de un artículo que salió hace poco, hecho a una maestra o alguien del ámbito de la educación de Puerto Argentino, es ¿qué le enseñan ellos a sus niños sobre la historia de las islas? Bueno, me llamó la atención leer en alguno de las muestras que hay en las distintas vitrinas lo relacionado a David Jewett, que recién vos mencionaste, en 1820. Y ahí dice claramente: el ilegal gobierno de Buenos Aires, que no había sido elegido por ningún pueblo ni sujeto a ningún mandato, nombró
a un corsario para que se apersone a las Islas Malvinas. Es decir, nuestra expresión de soberanía con el primer izamiento de la bandera que hace en 1820 este hombre al servicio del gobierno de Buenos Aires, para ellos es el ilegal gobierno que manda a un pirata a tomar algo que no sé de quién era, porque en el 25 no protestan, así que hay contradicciones por todos lados. Exacto. Exacto. Y vamos a hacer la última pregunta grupal con una opinión de cada uno. Y es algo que se habló mucho. ¿Qué rol ocupó Chile durante el conflicto de 1982? No sé quién quiere empezar. Seguramente, bueno, desde el punto de vista militar tienen mucho más libreto que uno. A ver, 78, año 78, primer año del secundario, quien habla. Ahí, bueno, obviamente está todo ese conflicto derivado del viejo laudo británico, casualmente, De la frontera. tachado de nulidad por el tema del Beagle, puntualmente. Se habían arreglado los puntos anteriores. El tema del Beagle había quedado pendiente, sometido al laudo de Su Majestad Británica. Llegó a dormir con el enemigo, perdónenme, no. Y volvemos a lo de antes. Intereses o posiciones. Chile siempre tuvo intereses y los juega geoestratégicamente al margen de su historia política, por llamarlo de algún modo, o en paralelo a. Tan es así, bueno, está todo el tema que la Operación Mikado, digamos, pero que la ayuda a Chile fue palmaria, está escrita. Lo dijo su majestad, la primer ministro Thatcher, lo dijo expresamente. ¿Y qué recibió Chile a cambio? Toda una infraestructura militar de la que carecía. 2 más 2 dan 4, ¿no? Entonces, ¿de qué lado iban a estar? Y si esa fue justamente ante el temor del 78, del conflicto abierto, y todavía irresuelto al 82, sí, porque recién se resuelve con el laudo del papado, digamos, pero lo cierto del caso es que la balanza estaba cantado para dónde iba a ser. Eran socios. Bueno, el jefe de la Fuerza Aérea chilena en ese momento, no me puedo acordar ahora el apellido. Exactamente, Matei, Brigadier Matei. Lo dice expresamente en una entrevista, el apoyo concreto militar que tuvo, en este caso, la Fuerza Aérea de Chile con la RAF. No solamente el apoyo concreto, sino de resguardar la autoridad de Pinochet para que no se viera socavada en caso de descubrimiento. Por eso lo revela Thatcher una vez cuestionada la autoridad de Pinochet y agradeciendo a los chilenos la ayuda. Creo que no hay nada más que investigar. Sí. Coincido 100% con lo que acabas de decir y las pruebas al canto, ¿no? Pero una reflexión que me animo a ensayar es, somos muy proclives los argentinos a echarle la culpa de lo que nos pasa a otro. Todo lo malo que nos pasa es porque nos buscan perjudicar, sojuzgar, robar, etcétera, etcétera. Y no miramos lo que hacemos nosotros. Entonces, esto que vos decís, tenemos un diferendo limítrofe con Chile, tenemos un diferendo complicado con Gran Bretaña, tenemos una disputa en la Antártida que va a pasar, y ¿a quién elegimos para solucionar nuestros problemas? A la corona británica. Somos, como dicen ahora, unos campeones, realmente. Entonces, ¿por qué íbamos a pensar que los chilenos nos iban a ayudar? Si en realidad veníamos de un enfrentamiento y ellos venían en una muy buena relación con Gran Bretaña. Últimamente hay en los diarios protestas contra el gobierno uruguayo porque tiene buenas relaciones con las islas, o protestas contra el gobierno brasilero porque quería establecer un vuelo de San Pablo, Córdoba, Buenos Aires, o protestas de Argentina porque el marco regional no cumple la ley Puerto Rivero y no nos apoyan para... Frenen, por favor. Pongan coherencia en las acciones de gobierno
privilegien los intereses, dejen de jorobar con las ideologías patéticas y los amiguismos hipócritas que no se sancionan y se declaman, y cuando empecemos a ser coherentes, los británicos se van a empezar a preocupar y el marco regional nos va a empezar a apoyar. Yo hablé hoy de UNASUR. UNASUR fue un experimento para mí muy interesante que lamentablemente se disolvió porque estaba sostenido en amiguismos y no en intereses. Pero fue una oportunidad para que hubiera, y para que hubo en realidad, un frente común sudamericano frente a terceros. ¿Por qué no se mantuvo UNASUR? Y porque no era amigo de Chávez, no era amigo de Lula, no era amigo de Néstor, no era amigo de Correa, no era amigo de Juan, no era amigo de Pedro. ¿Qué me importa? No le echemos la culpa a los chilenos de lo del 82. Reconozcamos nuestros propios errores en el 82 y por favor para adelante. Muchas gracias, Héctor. Ricardo, Miguel, muchas gracias por esta conversación. Fue un placer compartirlo con ustedes.